Anibelka Rosario. Señores, pero María, solo, señores. La directora del hospital Robert Reed Cabral, ¿cómo es que se llama, Pablo? Tú la mencionabas. Nieves, creo. No, Nieves. Rosa Nieves. Rosa Nieves ha dicho que murieron 11 niños en el Robert Reed Cabral. Muy buena médica, ascendido, ha trabajado toda su vida en el Robert Reed Cabral. Excelente, pero entonces en la gerencia y cuando ella habla ante los periodistas, intentando hacernos entender como normal que 11 niños murieron por una falla en el sistema de oxigenación del centro. Ella no admite que sea una falla de oxigenación. En algunos medios eso se ha dicho así, en otros ha sido diferente. El tema es, como, mira, murieron 11 niños, eso es como normal, esa no es una cifra récord, en el pasado murieron más y punto. Yo no le voy a dedicar muchos segundos a esto, pero yo lamento mucho que a nosotros que nos gusta tanto imitar acciones propias de la cultura estadounidense, porque nosotros estamos contaminados para bien o para mal de una serie de maneras de ser de los estadounidenses, nosotros no lo emulemos, nosotros no lo imitemos, Pablo, en lo que tiene que ver con renunciar, sí. O sea, cuando alguien lo hace mal, alguien de mi equipo lo hace mal y tiene consecuencias tan trágicas como que murieron 11 niños, eso tiene que tener consecuencias. Y una de las consecuencias, digo yo, puede ser esto. No, yo renuncio, Pablo, porque yo soy muy buena estudiante, Pablo, yo soy muy buena médica, yo soy muy buena directora, yo soy muy buena madre, pero me he quemado gerenciando estas carencias. ¿Por qué tú no dices que renuncia al ministro de Salud Pública? Porque el Robert Reed es una cadena de carencias. Entiendo que hay muchas razones para que el ministro renuncie. Bien. Pero en el caso específico, porque ella es la supervisora directa del hospital, directa, entiendo que en este caso específico el sombrero le puede servir a ella. Quizás sea una opinión extrema mía, pero ya que nos gusta imitar tanto a los gringos, señores, murieron 11 niños. Ay, no, pero mira, 11, en el pasado murieron 15. No, 11 niños. Si fue un fallo técnico, mecánico, humano, tiene que haber consecuencias. Y una de las vagabunderías de este país es que no hay consecuencias. Como no hay consecuencias, a mí me molesta en este caso que aquí todo se toma y se hace un escándalo para figurar en las páginas de los periódicos. En el Congreso hay una gente pidiendo una comisión de legisladores para que investiguen. Una comisión de fiscales llegó. Una comisión de fiscales, señores, varios fiscales. Qué bueno que Anibelka planteó el tema. Una comisión de fiscales acudió a la dirección del hospital y estuvo hablando con la directora del hospital, con doña Rosa Nieves Paulino. Y he escuchado otras opiniones ahí de ese notaprensismo del que habla Pablo. Entonces yo creo que en esto lo que hay que actuar con responsabilidad. La directora del hospital tiene un tiempo reclamando condiciones. El ministro fue y le dijo que le iban a poner una línea directa de electricidad, que iban a arreglar los aires y que iban a hacer una serie de remodelaciones. Acudió incluso la primera dama la vicepresidenta, doña Margarita, que cuando fue primera dama prestó un servicio importante al hospital en el área de entretenimiento, los niños. No, transformó eso. Y transformó un área sumamente importante del hospital. Y equipó y todo. Ella no tenía que ver con eso, pero ahora acudió un poco del trabajo que había hecho como seguimiento ya como vicepresidenta y acompañó al ministro de Salud Pública. A la directora del hospital le dijeron que todas esas cosas se iban a resolver. ¿Es la directora del hospital o los directores de los hospitales en el esquema dominicano lo responsable cuando el dinero no llega y estos asuntos de electricidad y mantenimiento? Yo creo que no. Yo creo que la directora ha estado planteando el tema. Quizás suena muy fuerte y quizás no es la mejor expresión
cuando ella dijo que no es un récord, queriendo significar que han pasado cosas peores. Pero yo no creo que sea en el contexto en que lo ha planteado Nivelka, como bueno, no es nada. Una muerte de un niño es mucho. Ahora, ocurre en ese hospital. Pero una expresión infeliz. Sí, no es la mejor. Ocurre en otros hospitales. En el San Lorenzo de las Minas murieron 4. Nosotros tenemos un nivel alto de muerte materno-infantil, de que hay muchas mujeres que acuden sin haber sido vistas por los médicos al momento de parir. Hay en la cultura dominicana la asistencia al hospital en el último momento, después que la vecina le ha dicho que le dé un tececito al niño. Mire, eso se cura con una hoja de tuatúa, una que sé yo qué diablo. Y no hay problema. Los médicos no resuelven, ellos dicen muchas cosas. Entonces, le escuché a ella, he escuchado a otros médicos de otros centros en situaciones parecidas, que dicen, señores, vienen casi muertos. Ella hizo una explicación y dijo, no es un problema, falló el sistema, pero no, esas muertes no son de la falta de oxígeno, que varios periódicos titularon. 4 o 5 de los niños llegaron a un estado de extrema gravedad. Permíteme leerte este párrafo. Y yo la escuché a ella. Sí, solo permíteme leer este párrafo que está reseñado en un portal, está entrecomillado. Dice, no se puede negar ni afirmar que esta baja de la presión del oxígeno ha ocasionado la muerte de los menores. Ahora, no fue que faltó oxígeno, sino una baja presión coyuntural y abrupta que se atribuye a una falla del sistema. Realmente nuestro personal sabe manejar el sistema. Yo la escuché a ella hablando sobre este tema, haciendo una diferencia sobre este tema del oxígeno. Pero yo no creo en el ámbito de las responsabilidades que hay que cargarla contra la directora. Y creo que hay mucha gente metiendo la cuchara con esto. Aquí se planteó eliminar las cuotas de recuperación y eso tiene que ver con eso también. Y bueno, la salud es gratis, en la Constitución se establece como gratis. Había cuotas de recuperación, el populismo aquí que todo lo domina y los congresistas actúan por populismo, el Ejecutivo actúa por populismo, la justicia. Quitaron la cuota de recuperación sin consignar los recursos que cada centro recibía por la cuota de recuperación. Es que lo hizo el gobierno. Que podía hacer una cosa y la otra también. Correcto. Entonces, se quedaron los hospitales sin el dinero y hay muchos problemas en todos los hospitales del país por este tema de la eliminación de la cuota de recuperación sin consignar recursos. Yo creo que debemos meter a más profundidad el escalpelo a la hora de buscar responsabilidades sobre estas muertes. Y ojo, la realidad es que usted busca las estadísticas y diariamente en los hospitales, incluido Robert Rick Cabral, mueren varios niños. La verdad, uno es mucho, pero en esta ocasión ha sido un récord. Pero en esto, mire, yo creo que del equipo, si hay uno que va primero en lo de rechazar el nota de prensismo y el populismo, como tú decías, jurídico, legislativo, periodístico, soy yo. Yo en eso trato de mantener la cabeza fría, analizar las cosas de la manera más objetiva. Ahora, en esto que ha ocurrido, hay dos niveles, no nos perdamos. Hay un nivel ya conocido y es la mala definición que tiene el Estado Dominicano y tenemos los dominicanos como sociedad de cuáles son nuestras prioridades, prioritarias y primeras, como yo siempre digo. Entre eso está el problema de los recursos para el sector salud y la eficiencia de los recursos que reciba el sector salud, más el modelo de salud que tiene que ser urgentemente modificado. Uno tiene que aspirar a que aquí haya mucho Hospital General Plaza de la Salud. Mucho. Ese sistema, ahora para eso se hace con dinero y sacando la política, porque la Plaza de la Salud funciona muy bien, porque si usted es médico y trabaja mucho, gana mucho.
Y si es médico y trabaja poco, gana poco. Sí. Y si no hace lo que mande el contrato que usted firmó, usted se va para su casa, aunque sea apellido Medina y Fernández. Entonces, esto es un nivel. O sin. Que es el presidente del Colegio Médico. Ahora, ese es un nivel. Y eso da para 3 programas. Pero lo que ha ocurrido aquí tiene otro nivel. Y es la muerte de esos niños. Entonces, si ocurrió esto en el fin de semana, y esa es mi queja, es que, señores, imagínense que por casualidad uno de esos muertos tuviera un apellido sonoro, no por dinero, sino, es más, que Dios no lo permita jamás, que ahí hubiese un hijo de un periodista sonoro, famoso, de un PLDista de alcurnia, de un PRDista de alcurnia, de un señor de la burguesía dominicana. Eso es como cuando muere alguien muy de nosotros en el polígono central, que comenzamos este programa a las 3, son las 5 menos 10 y estamos acabando, y la policía y la violencia. Fue un asesinato que hubo. Un asesinato. Pero como nos duele, en este caso son 11 pobres. Ahora, ¿qué es lo que yo critico? Óigame, y yo estoy desde el domingo agenciando, bregando con este tema. Es que hoy a las 10 de la mañana debió haber una rueda de prensa donde se dieran todas las explicaciones, donde se creara una comisión con fecha de entrega del informe, porque no una comisión para no hacer nada, no. Porque tampoco es justo tú ahora venir en populismo político y decir, está cancelado, todo el que estaba de servicio y la directora se me va. No, eso es populismo. No. Vamos a investigar. Ahora, mientras tanto, dale a la satisfacción que vea el país un ministerio compungido, un gobierno. Yo he hecho una M, porque como es posible que se mueran, pero dame explicaciones. Porque, por ejemplo, hay un dato que precisó la doctora: 4 de los fallecidos habían llegado ya en estado grave, referidos de otros centros. Ahora, que no me lo diga la doctora no, que el ministerio se plante frente al país y dé una explicación detallada de esos 11. Niño por niño. De esos 11, Juan Citico Pérez Vidalito, Titico, llegó en tal y tal. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Claro. Porque es verdad que no son hijos de periodistas sonoros, de políticos sonoros, de burgueses sonoros. Pero basta y sobra, demasiado es que son seres humanos. Ni siquiera voy a ponerlo de dominicanos. Seres humanos. Mira, Cristian. Entonces, ojalá, perdóname, Luis José, que esto vaya hasta las más altas instancias del gobierno, porque pasó ahora con salud pública. Pero cada vez que ocurra algo, hay que presentarle al país, coño, estamos jodidos, ¿qué es lo que nos está pasando? 11 carajitos, ¿qué ocurrió? Pero además, insisto, que dentro de 10 días, señores, lo que ocurrió fue esto. El técnico de tal cosa dejó tal, y a partir de esto está cancelado este señor y sometido a la justicia por negligencia médica, la doctora Claro. Ahora, insisto, óyeme, no fueron 2 vacas. Negligencia culposa. Cristian, me enfoco en un planteamiento que tú hiciste y quiero decirte que entiendo la orientación de tu razonamiento sobre este tema, que me parece es muy razonable y además busca manejar con sentido de justicia y equidad la reacción de una sociedad frente a un tema tan bochornoso como este. De todos modos, yo quisiera señalar que no debemos dejarle la pena de llorar la muerte de esos 11 niños solo a sus familiares. Por lo menos indignémonos como sociedad, claro, como opinión pública, quejémonos, llamemos la atención, provoquemos un estremecimiento en la conciencia del liderazgo nacional que hace posible que existan condiciones que permitan hechos como ese. Y en ese aspecto, ciertamente, comparto la observación que hace Pablo Macchini. No fueron, aunque parecería que como no tienen apellidos sonoros, son niños, carajitos que murieron. Señores, y si hubieran sido hijos de una familia con un apellido sonoro en la República Dominicana, ¿qué estaría pasando? Un solo caso.
como pasó, por ejemplo, cuando mataron al muchacho allá en Saibar, ¿no? Que todavía repercute el impacto de ese crimen, y en este país se cometen cientos de crímenes todos los años parecidos a eso. Y la verdad es que no se dan niveles de escándalo ni de indignación como lo que provocó ese hecho, que en aquel momento era justamente, ofrecía todas las razones para que la sociedad dominicana se alarmara y se indignara. Pero yo insisto, Cristian, permítenos a todos, entendiendo inclusive el contexto en que tú explicas esa situación, que nos indignemos y llamemos la atención para que definitivamente la sociedad entienda, que el Estado Dominicano entienda que hay un gravísimo problema que afecta la operación, la gestión de los servicios sanitarios en nuestro país, que hay que ponerle atención, que no tenemos que esperar que mueran 4 como en la maternidad de Los Minas, que mueran 11 como en el hospital Robert Rick Cabral, ni que muera uno solo más, para que entendamos que tenemos que hacer algo para enfrentar el grave problema de las limitaciones y precariedades que afectan a los establecimientos públicos de salud. Lo que pasa es que ya yo te entiendo perfectamente, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ya lo esperamos. Un hospital en crisis, interviene el ministro de Salud y los problemas no se resolvieron. Y estas son las consecuencias de que los problemas no se resolvieran cuando los medios llamaron la atención, interviene el ministro y ese asunto, un hospital de niños, el principal del país, no se resolvió en 24 horas como debió haber ocurrido. Bueno, quizá la renuncia, como bien me apuntaba Cristian al principio, debiera trascender con creces a la directora. Solo quería plantearle ahora este tema, que realmente es mi comentario. Lo que pasa es que el tema de los niños, caray, te enerva, te saca de quicio. Y saber que este es un país donde no hay consecuencias. Hagas lo que hagas, no hay consecuencias. No la hay a ningún nivel. Ni el policía, ni el ladrón, ni el corrupto, nadie. No hay consecuencias. Pero hablando de consecuencias, señores, aquí se está sembrando varilla y cemento desde hace muchísimos años. Esa era la característica de Balaguer siendo presidente. Y de una u otra manera los demás gobiernos la han continuado, sembrar varilla y cemento para construir vivienda desde la estructura gubernamental y no estimulando lo suficiente para que el sector privado también se involucre en esto, que es un negocio. Pero es un negocio muy particular porque tiene un elemento social y humano crucial. Aquí vivimos aproximadamente 10 millones de personas y en el país tenemos unos 3 millones de casas de casas a nivel general. Lo que te habla a ti de un déficit aproximado de 1.300.000 viviendas. Ese es el déficit de República Dominicana en cuanto a viviendas. Y hay dos problemas. Hablaba con una prima mía antes de venir aquí al espacio. Mi prima es empleada privada, gana 15,000 pesos. Su esposo es empleado privado, gana 20. Estamos hablando de que en la familia hay 35,000 pesos de entrada, fijo. Y eso es un ingreso bastante bueno en República Dominicana, partiendo del salario mínimo. ¿Qué posibilidades reales tiene mi prima y su esposo de tener acceso al sector privado o público para tener una vivienda digna? Ninguno. Con 35,000 pesos de ingreso de la familia, esa familia no califica para financiar una vivienda en el sistema tradicional. Y como ella no es miembro del partido, ni tiene un apellido X, ella tampoco califica para recibir una vivienda de parte del sector público. ¿Cómo es posible entonces que para adquirir una vivienda hoy el promedio es entre un 11 y un 14%? Eso es el promedio. Alguien te puede ofrecer un 9, un 8, un 7, pero son ferias y situaciones muy coyunturales. El promedio está de un 11 a un 14%. Y los requisitos, no se detenga usted a leerlo. Los requisitos, los estados de cuenta, los análisis, el análisis médico, el seguro y todas las trampas que de una u otra manera el banco te las ofrece en un contrato. Que compre un carro que es más fácil. Un contrato es tramposo, un contrato tramposo que tiene unas cláusulas y unas cosas que usted dice, el tema es que si usted lo lee no lo firma.
Y si usted no lo firma, entonces no tiene la opción de la vivienda. Pero para comprar un carro, como dice Cristian, pero no te lo parquean en tu casa porque Dios es grande. Para un préstamo personal, el préstamo personal, ¿para qué? Para que usted compre lo que quiera, un microondas, esa nevera que hace hielo, ese plasma. Eso es tan rápido como una llamada, o tan rápido como pasar la tarjeta con el extracrédito o el crédito adicional. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno? Primero, para impulsar una real política de vivienda, que es una labor que bien podría tener el INVI, pero transformándolo para que sea una entidad no parte del problema ni de la solución, sino una entidad un tanto reguladora. Puede ser el INVI. Y en el sector privado, señores, que no hay opción. Es que no hay opción. Todo el que tiene una vivienda en este país, usted tiene que inclinarse y felicitarlo y decirle, lo felicito, señor, lo felicito. Porque es terrible. Yo no quiero hacer comparaciones. Cada país tiene su realidad. Nosotros somos un país pequeño y aquí el dinero tiene muchos riesgos todavía. Pero en los países medianamente desarrollados, es un 4, de un 6 no pasa. De un 6 no pasa. Aquí estamos en un 14 y parece que a nadie le da vergüenza. Tenemos un déficit de 1.300.000 viviendas y ese es el anhelo de cualquier ser humano, meterse en esos 80 metros cuadrados, así meterse en esos 80 metros cuadrados. Nada digno, pero el que lo tiene lo está festejando y no tenemos una política para estimular eso. Lo de utilizar el fondo de pensiones para eso, no. Todo eso está en buchipluma nomás. Y crecemos y avanzamos ante la indiferencia del gobierno para establecer una política en ese sentido. Hay que priorizar. Bueno, prioricemos la escuela, la salud y la vivienda, porque si no tenemos eso, no tenemos nada. Eso es una verdadera tragedia. Yo no sé si ustedes han pasado por esa. Es una tragedia. Y pese a la cultura dominicana, de que el dominicano desde muy joven está pensando en un techo propio. Y lo que a uno le inculcan desde pequeño es que hay que tener el techo propio. Sin embargo, a la hora de las políticas públicas, como tú refieres, eso no ocurre así. Los planes de vivienda han sido planes electorales, planes políticos, diseños para captar personas, usualmente en tiempos de campaña, pero no como un verdadero programa de desarrollo, un programa social amplio, aunque ahora hemos visto que el gobierno planteó una asociación con el sector privado para 25.000 viviendas y la primera parte es 10.000 en el Santo Domingo Este y luce un plan interesante. El gobierno ha dicho que las primeras 10.000 estarían en los próximos 2 años y uno espera que así sea. Pero lo cierto es que adolecemos de ese plan y han pasado muchos gobiernos, Balaguer 22 años, Leonel Fernández 12, Hipólito solo fueron 4, Danilo tiene 2, se ha planteado esto de las 25.000 viviendas, pero los partidos suelen consignar en los papeles que llaman plan de gobierno, lo consignan, lo ponen ahí, pero no es de verdad, no es con la conciencia de hacerlo, del impacto que lograría un programa de esa naturaleza. Y esto es un drama, por lo mismo que dijo el presidente. La mayoría aquí, el 80% gana menos de 10.000 pesos. Con 6.000 no se vive, dijo él. César Perelló, que es un mago de las finanzas. Todo el mundo lo reconoce. Sí. César Perelló es un mago de las finanzas, pero la hora en que te detalla y el ahorro, y el sacrificio, la disciplina, pero hay sumas que necesariamente no pueden dar, por más que ahorre, por más Perelló que sea. Entonces, por más Perelló que sea, es un problema muy serio y muy sensitivo. Pero es serio porque recordemos que el 93% de los que en el país trabajan gana menos de 31.000 pesos. Usted me oyó bien. Lo otro es truqueo, que no podemos hablar de eso aquí. De los que trabajan. O sea, el 93% de los que trabajan, en términos formales,
porque está el otro lío de la informalidad, sí. Esa es otra. Un señor chiripiando se puede ganar 30 este mes, 40 el otro, y los próximos 4 meses 2.800. Entonces hay un problema social grave con lo que es el nivel de pobreza de la República Dominicana. En la República Dominicana hay entre un 40, un 50% de la población que no tiene oportunidades de nada, salvo ahora el orgasmo político y social que significa la jornada de tanda extendida, que es la cosa más maravillosa. Pero, por ejemplo... Y mira la protesta por la comida. Tú ganas 30... Pero hay una protesta porque ayer el pollo estaba... borracho. Borracho. Deme un chancecito para Pepe Abreu. Y continuamos. Tenemos a Pepe Abreu. Hoy hubo una marcha. Hoy estuvo marchando hacia el Congreso Nacional. 3 marchas. En reclamo de salario. Buenas tardes, don Pepe. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo está, Martín? Bien. ¿Usted cómo está después de esa caminata bajo el sol? José Chávez. ¿Usted no está como peso para eso? Súbelo un chin. Para esos trotes. Bueno, fue una caminata. No estamos en la boda, Pepe. Que, como usted sabe, llegó hasta la Torre Empresarial. Ajá. Y ahí siguió al Ministerio de Trabajo. ¿Y de dónde salió? Y terminó en el Congreso, del Parque La Lira. Del Parque La Lira. Ah, está bien, tú aguantas eso, porque ya tú no estás. No, pero además fue una marcha con sus descansitos. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el planteamiento formal, don Pepe? Bueno, básicamente nosotros en la Torre Empresarial estábamos reclamando la convocatoria del Comité Nacional de Salarios, que ya se venció el plazo de su convocatoria, que tocaba el 3 de julio, y los empresarios, el ministerio, básicamente ellos, no han querido acudir al Comité Nacional de Salarios a fijar su posición en torno a una propuesta que nosotros le hemos hecho, que consiste en un aumento de 30% a los salarios mínimos que en este momento están en discusión. Entonces, los empresarios se han hecho los chibolocos, están dándole larga al tema y no han querido confrontarse con el tema, y el Ministerio de Trabajo, creemos nosotros, está haciendo el juego a los empresarios en ese tenor. En el Congreso nosotros fuimos ya a plantear básicamente el tema referido al actual presupuesto que está en discusión en el Congreso, referido a los sectores de la empleomanía pública que no han recibido aumento. ¿Cuáles son? Bueno, son los pensionados, los jubilados, están ahí la burocracia estatal de bajo sueldo, los policías militares, porque hay otros sectores que por su capacidad de presión han recibido por lo menos algo. En el Congreso, además, nosotros incluimos, ya para el futuro, no para ahora, el preproyecto de ley que nosotros le llamamos preproyecto de ley sobre la reforma a el Comité Nacional de Salarios para ampliar las posibilidades de que en el país se puedan ver los salarios desde una perspectiva más global que como se ven ahora con las limitaciones del comité actual. Esa fue una tarea, por supuesto, que le dejamos a los diputados, que fue que nos recibieron, para posterior a la discusión que están ellos teniendo ahora sobre el tema presupuestario. Pepe, disculpa, Luis, ¿qué consecuencias, o sea, qué le va a pasar al sector, en este caso empleador, que se ha negado a convocar al Comité Nacional de Salarios en la fecha prevista y acordada por ustedes? ¿Tiene alguna consecuencia eso? Bueno, nosotros estamos discutiendo la posibilidad inclusive de acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, que nos dijeron que era la instancia inmediata para que ese tribunal entonces por sentencia dicte una oficio relativo a forzar la comparecencia de los empresarios al Comité Nacional de Salarios. Las consecuencias pueden ser además políticas, en el sentido de que una actitud asumida por ellos en ese tenor después no pueden tener excusa cuando en otro momento entonces el movimiento sindical asume una actitud parecida y también se niega a comparecer a situaciones que le interese discutir a los empresarios. Pepe. Uno sabe, Nivelta, porque no somos tontos, ¿verdad? Que los empresarios están un poquito
diríamos, disgustados, básicamente por el tema del código laboral, porque ellos querían una actitud de uno que, por supuesto, era imposible de complacer, ¿verdad?, en los términos en que ellos lo están planteando. Pepe, eso es en cuanto al sector privado, pero en el sector público, por lo menos por voz del ministro de Finanzas, se ha planteado que las instituciones del Estado tienen que conformarse con lo que se le ha asignado en el proyecto de presupuesto sometido al Congreso Nacional. La intención del gobierno es no modificar el presupuesto para hacer los ajustes que demandan diferentes sectores. En cuanto al sector público, ¿qué plantean ustedes? Bueno, lógicamente, Chávez, eso es así, porque las 2 veces que el presidente quedó de recibirnos para ver el tema del salario público, se barajó la reunión siempre, nunca se dio. Y él mandó el presupuesto al Congreso, lo que demuestra que no quería que se le hablara de ese tema. No quería que se hablara de ese tema, pese a que él habló del tema, pero él cuando habló lo hizo hablando para otro, no pensando en él. En que él también es empleador, de una gran cantidad de trabajadores que ganan mucho menos, de lo que digo, mucho menos de 10,000 pesos. Entonces, nosotros lo que le dijimos a los diputados fue: mire, ustedes son primer poder del Estado, así que constitucionalmente se dice a que la práctica no se actúa de ese modo. Ustedes pueden ajustar partidas de las que están en ese presupuesto y valorar la necesidad de hacer un reajuste a los pensionados de 5.117 pesos y a los trabajadores que devengan un sueldo que están en mayoría, muchos de ellos, el 84% por debajo de los 10,000 pesos. Pepe, ¿tú recuerdas, Pepe, una denuncia, más que una renuncia, una revelación que tú hiciste y no fuiste desmentido sobre los niveles de inequidad que se daban en el sector público en materia salarial, con unos salarios de base sumamente bajos, miserables? Tú al mismo tiempo revelabas que había instituciones en el Estado que pagaban salarios a sus funcionarios que competían con los funcionarios del primer mundo. ¿Qué tanto ha cambiado eso después de tu denuncia? No ha cambiado, prácticamente ha seguido igual, y al contrario, mucha gente lo que ha hecho es acumularse más, porque aquí cabe todo el que tiene la oportunidad o de legislar para sí mismo, sí, o de disponer de un presupuesto para manejarlo. Por lo general nunca piense en lo demás, en el conjunto. Fíjate, por ejemplo, en eso. Sí. La ley de la que dije, Ventura Camé, ¿ustedes recuerdan eso? Sometió un proyecto de reformulación salarial al Congreso. Entonces, ese proyecto, fíjate que nunca caminó, y el mismo proyecto dice que el salario en el sector público debe tener como punto de partida, un mínimo de 7,000 pesos. Dice ese mismo proyecto. Bueno, ese mismo proyecto entonces que Ventura Camé sometió y demás, se ha puesto en aplicación, en ejecución, en los salarios más altos del nivel ejecutivo, pero los salarios más bajos no se ha puesto en ejecución, porque nunca alcanza para los salarios más bajos, y esa es una contradicción que permanentemente vive haciéndose. Si aquella vez que se denunció eso, a lo que está pasando hoy, no ha habido una diferencia, todo ha seguido igual, y en muchos casos se han aumentado más. Finalmente, Pepe, de parte de ustedes no han analizado la posibilidad de fortalecer su movimiento como movimiento social mayoritario, con acciones civilizadas, pero de protesta, demostración de fuerza, porque en este país los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Aquí hay unos grupos, por decir cosas bonitas, que para ellos no hay gobierno, no hay orden, no hay ley, que bueno, los sindicatos empresariales multimillonarios del transporte, no hay ley para ellos. Ahora, ellos son fundamentales para que una huelga, por ejemplo, tenga éxito o no tenga éxito. Ellos son personas dadas a la violencia, que si hubiese un muerto, entonces venden ese muerto como que es un gobierno represivo, y los gobiernos tiemblan, y ahora tienen hasta partidos políticos. Ahora, mientras tanto, están ustedes con una decencia, un nivel de decencia, no hay otra palabra. Entonces, perdón, sin populismo. A donde yo quiero ir, o sea, ustedes no han pensado en buscar la manera
de que otros movimientos sociales, incluso partidos supuestamente progresistas o partidos que no tienen autoridad moral, pero aún sin tenerla, que participen y les acompañen ustedes para echar estas luchas, porque tú tienes que entender que un gobierno llega hasta donde la presión le lleva a llegar. Y eso aquí... Bueno, Pablo. Dime a ver. Tú sabes que nosotros venimos de vieja lucha. Tú, claro, en menor tiempo, porque tú eres mucho más joven que yo. Sí. Pero venimos de vieja lucha. 3, 4 años. Que una de las cosas, de los contenidos que ha habido en esto, el cambio también, en la actitud de los partidos frente a los movimientos de carácter social y demás. Mira, los transportistas son dueños de su propio negocio. Ellos te cogen y dicen, vamos a parar la voladora hoy, para que nadie circule, para que nadie se pueda transportar. Y ellos no tienen que pedir permiso a ningún patrón para hacer eso. Entonces, el trabajador que está, por ejemplo, en la Coca-Cola, ¿me entiendes? No puede abandonar su máquina, lanzarse a la calle, y tiene que esperar que tenga un permiso o que tenga un horario rotativo que le permita participar en una actividad que como la de hoy, por ejemplo, fue un martes en la mañana. Pero hay que ir pensando en otra cosa, entonces. Tú sabes que tenemos un problema con los partidos. Por ejemplo, los partidos políticos hoy. Mira, hay una contradicción que hay que entender. Nadie quiere aquí confrontarse abiertamente con el empresariado, por más que se hable. O sea, la gente habla del tema, tú ves, pero no se confronta por un asunto que, claro, todo el mundo aquí está aspirando a una cosa, ¿verdad? Llegar al Palacio Nacional, a Doctor Delgado, ahí, llegar ahí. Entonces, hasta la izquierda, en ese aspecto, cuando se trata de lucha como esta que confronta a los empresarios por el tema salarial, por ejemplo, la actitud que asumen huyen por la derecha, conservadora, porque ellos quieren también tener la anuencia empresarial. Don Pepe, a la corrupción de los gobiernos. A la corrupción de los gobiernos. Don Pepe, permítanos llegar que nosotros administraremos mejor. Pero no se hace con el sentido casista, por ejemplo, de chocar con un sector que como el empresarial, lo que se ha dicho, y de que te he dicho es que un 20% de la familia dominicana o del pueblo dominicano maneja más de un 80% de la riqueza. Don Pepe, que no tiene derecho, don Pepe Abreu, oiga, don Pepe Abreu, tenga salud y suerte. Gracias. Que queme par de gomas. Pepe Abreu del CENUS. Eso no es lo que aconseja Pablo. Eso no es. Pablo tiene su visión, pero sé que esa civilización no lo ha llevado a ningún sitio. A ver qué piensa la gente de estos temas. En sitios estratégicos, las gomas, no donde quiera, obviamente. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos.